Hola. Hola. Boludo. Qué boludo que soy, no sé. Pirotecnia es un documental de Federico Artiortú Arteaga con una premisa ambiciosa. Por un lado plantea una conexión casi directa entre los crímenes de falsos positivos en Colombia y una tradición de representación de la violencia, que data desde los inicios del cine de su país. Por otro lado, sugiere un vínculo entre todo lo anterior y el mutismo que sufre su madre, repentino, sin explicación médica y bajo la sospecha de estar siendo fingido. A lo largo de toda la cinta se intercalan fotografías de hace 100 años, videos caseros de los últimos 30, fragmentos de películas mudas, partidos de fútbol, etc. Existe una especie de zapping que nos va exponiendo a distintas texturas videográficas, pero también temáticas. Todo hilado por una voz que a veces nos expone su tesis sobre la función representativa de la imagen y otra su drama familiar. Resumido así, podría parecer un cambio de registro afectado, poco serio. Incluso ya avanzado el documental, uno se pregunta si no es una propuesta forzada, pero te sostiene la promesa de que en algún punto se entrelazarán ambas propuestas, ambas historias. Spoiler. Al final no queda tan claro, incluso podría decirse que el director mismo dice que no, pero para mí cumple su cometido de alguna forma. ¿Cómo comienza la película? La película comienza con un ex soldado del ejército colombiano narrándonos cómo vendió unos cadáveres que luego fueron vestidos como si fueran guerrilleros y colocados en la selva como si hubieran sido abatidos en combate. A esta situación en Colombia se le conoce como falsos positivos. Seguidamente la voz de Artiortúa nos cuenta lo que la tradición recoge como el inicio del cine en Colombia. Una serie de fotos, 22 fotos tomadas en 1906, si no me equivoco, sí, que documentan el intento de asesinato de Rafael Reyes, el entonces presidente, y la posterior ejecución de los culpables. 6 fotos corresponden al momento exacto de la ejecución, el fusilamiento frente a un público de 10.000 personas, una iniciativa del presidente para disuadir cualquier clase de revanchismo producto de la recién terminada guerra civil que había afrontado Colombia. Sin embargo, lo más importante para la cinta no son estas 6 fotos, sino las otras 18. Ya que debido al impacto de las fotos, el presidente decide reconstruir los hechos anteriores al ajusticiamiento, siendo así la mayoría de las fotos una representación de lo sucedido. Esta es la primera narración hecha en un soporte fotográfico en Colombia y al mismo tiempo inaugura una tradición de simulación de hechos violentos en el país. Para el documental, esta narración constituye una especie de pecado original, de gran pecado original, y los falsos positivos son sus herederos. Cabe preguntarnos entonces, ¿quién comete el pecado? ¿Quién es el culpable? Si la imagen, por su naturaleza engañosa, incapaz de atrapar la realidad, o el autor por sus intenciones fraudulentas. Si bien la película no intenta dirimir esta cuestión, uno de sus principales postulados es que existe un responsable, algo que transmite de generación en generación durante estos siglos de república, pero es en la cuestión anterior, ¿no?, donde me parece que está una de las cosas más interesantes del film. Esta pregunta de la que no se ocupa directamente, pero que sí nos la plantea, ¿no? Está ahí, la pregunta está ahí, ¿quién es el culpable? Y ahí es donde yo quisiera concentrar algunas reflexiones en torno a eso. Intentemos responder. En un primer momento, intuitivamente quizá apuntemos al sujeto, porque es el hombre cargado de subjetividad el que trae con ella, entre otras cosas, malicia, ¿no? Después de todo es el autor quien utiliza la cámara para plasmar su voluntad. Sin embargo, sería un error exculpar a la imagen por su aparente falta de agencia. El lenguaje cinematográfico, como cualquier otro lenguaje, está viciado desde su origen. La gran promesa del lenguaje es su capacidad para articular el mundo. Y el hombre crece con esa certeza, profesando la palabra, incapaz de notar sus fugas. Siempre habrá una porción del mundo que no podamos comunicar, por más sinónimos, planos, fotografías que utilicemos. La verdad se escapa a toda palabra, a toda imagen. Así como cuando un niño pronuncia por primera vez su primera palabra, daña para siempre su relación con el mundo, lo mismo pasa al tomar una fotografía. Si estamos condenados a esta falsedad de la palabra, debemos entonces rendirnos y tener a la mentira como único horizonte, o huir y enmudecer.
Ocupémonos del silencio, que está presente en el documental a través del mutismo de la madre, y veamos si tiene este mismo sentido de renunciar a la palabra por falsa, ¿sí? A ver, les cuento, acá tengo apuntes, por eso voy a estar leyendo a veces. Mientras se grababa el documental, que inicialmente iba a tratar solo de los falsos positivos, la madre del director, Araceli, enmudeció. En palabras de su esposo, el padre del director, él se despertó y vio a su esposa parada frente al espejo del baño, temblando. Le preguntó si tuvo un mal sueño y ella no contestó. Y desde ese momento no volvió a hablar. Se nos muestra en el documental cómo acudieron a distintos especialistas, ¿no? Desde brujos, psicólogos, exámenes médicos, y ninguno pudo dar una explicación ni solución al mutismo de la madre. Al final, los médicos concluyeron que si no hablaba era porque no quería. Esta situación nos lleva inevitablemente a Persona, de Bergman, película en la que una actriz elige no volver a hablar, todo indica, debido a la violencia y horror imperante en el mundo. Guerras, mutilaciones, hambre, etc. Entonces, ¿es el silencio de Araceli una reacción a la situación de su país? El vínculo que se explica en la cinta de la madre con la guerra es su simpatía por las FARC cuando era joven, ¿no? Pero nada más. Su esposo mismo se pregunta si no es una especie de venganza contra el mundo y contra su familia. Y él mismo se contesta: creo que se está vengando, que quiere hacernos la vida insoportable a todos. El director no sabe qué creer y utiliza el documental para buscar una respuesta. Aquí existe una inquietud, no digo voluntad, porque la pieza misma contempla la posibilidad de fallo, pero existe una inquietud totalizadora, en la que si dos hechos están ocurriendo en este mismo mundo, en este mismo espacio temporal, es porque de alguna manera pueden estar relacionados. Y en otro punto, donde se habla también de la reacción frente a la violencia, la cinta nos cuenta que cuando se descubrió que el Estado perpetraba sistemáticamente los falsos positivos, asesinaba a cientos de inocentes haciéndolos pasar por guerrilleros, la reacción general fue la apatía. Podría decirse que sufrió más la familia del director por el mutismo de Araceli que la sociedad colombiana por los falsos positivos. Y en el afán del que hablamos de relacionar ambas cosas, se instala una pregunta capital sobre la imagen y sobre su madre. ¿Importa si mienten o no? Y aquí el documental sí toma una posición más explícita, con un ejemplo en particular. En un punto se nos muestran fragmentos de un partido de fútbol que corresponden al primer campeonato colombiano registrado en cámaras. En el partido final del campeonato, en el minuto 41 del segundo tiempo, González Aquino comete una falta contra el peruano César Cueto. El árbitro marca un penal, pero el técnico del equipo sancionado retira a todos sus jugadores, alegando que no existió en ningún momento una falta y por el contrario no habían garantías de un arbitraje correcto. Ese partido jamás se terminó. Pero no me veas. Cientos de fanáticos persiguieron a Carlos Pelvet, que fue el encargado de filmar este partido con su emprendimiento familiar, para pedirle las grabaciones, las imágenes exactas de ese momento del penal. Como dijimos antes, todo fotograma es engañoso. Toda representación por naturaleza es ficción. Quiere decir entonces, vuelve la pregunta, que debemos resignarnos a la mentira, que la imagen es siempre relativa y que no sirve para nada. La respuesta del documental pasa por otro lado. Nos dice, no importa al final si Cueto se cayó o fingió caerse, así como no importa si su madre es muda o finge su mudez. En cualquiera de las situaciones los efectos son los mismos. El partido nunca se jugó y ellos sufren igualmente el silencio de Araceli. Incluso en una situación de violencia extrema como la de los falsos positivos, a la sociedad colombiana no le importó demasiado que los guerrilleros resultaran ser campesinos inocentes. Tal vez la imagen no es un buen lugar para buscar la verdad, nos dice el narrador en un punto del documental. ¿Qué nos queda? El silencio es una opción. Una interpretación equivocada del metraje nos diría que esta es la respuesta: renunciar a la imagen. Pero algo que nos muestra el documental hacia el final es que el silencio es una forma de autodestrucción. Enmudecer es desaparecer poco a poco, hasta la mínima expresión del fantasma, que es habitar este plano sin más posibilidad que sufrir. Esto es lo que pasa con la protagonista de Persona de Bergman y también con la madre del director de Pirotecnia. Retomemos. Existe un duelo ineludible entre la imagen y nosotros. ¿Cómo debemos actuar frente a ella? El silencio es ineficiente porque es claudicar. La imagen nos miente, pero la única opción es responderle con otra imagen. Y aquí la existencia del documental es la prueba de su propio planteamiento.
No es tan importante una puesta en escena como disputar sus significados. Como prueba, la misma estructura del documental, que, marcando una especie de analogía entre la desmesura de lo que intenta tratar, la violencia de los falsos positivos, y la incapacidad de hacer entrar todo eso en los formatos convencionales del documental, abraza la idea de conectar la historia nacional, los falsos positivos y su drama familiar en una sola pieza, saltando de un tema a otro sin una justificación explícita. La imagen nos usa y nosotros la usamos. Esa es la respuesta. Es una batalla que constantemente perdemos, cuya única salida es volver a empezarla. Como plantea la clínica psicoanalítica, no se puede más que usar el lenguaje para reparar los efectos nocivos que él mismo causó. Aunque al final no se encuentre una relación clara entre la representación de la violencia, los falsos positivos y el mutismo de la madre, y el mismo director diga, creo que he buscado en lugares equivocados, las razones del silencio de mi madre están en otra parte, el ejercicio que propone es contundente. Generar conexiones entre las imágenes violentas a las que somos expuestos y una vida aparentemente alejada de ella. Lo que sigue es buscar estas relaciones por fuera de la película, porque al final uno tiene la certeza de que existen. Cabe resaltar la sobresaliente curaduría del material de archivo. El periodo abarca más de un siglo y ante la enorme cantidad de piezas que se pudo elegir, se supo escoger las que mejor articulan el discurso del documental. Asimismo, el montaje y la dirección de sonido nos guían ágilmente, sin marearnos, entre todo el material.